Reinó 17 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor, como su padre David había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó además incienso en el valle de Ben Hinnom. Hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes, debajo de todo árbol frondoso, por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos. Lo derrotaron, tomaron de él gran número de cautivos, los llevaron a Damasco. También él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá 120,000 en un día, todos hombres valientes, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Y Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, y a Azricam, mayordomo de la casa, y a Elcana, segundo después del rey. Pero los hijos de Israel llevaron cautivos a sus hermanos, 200,000 mujeres, hijos e hijas. Tomaron también mucho botín de ellos. Se llevaron el botín a Samaria. Pero había allí un profeta del Señor llamado Odén. Este salió al encuentro del ejército que venía a Samaria y le dijo: he aquí, porque el Señor, Dios de vuestros padres, estaba airado con Judá y los ha entregado en vuestras manos. Los habéis matado con furia que ha llegado hasta el cielo. Ahora os proponéis subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como esclavos, como esclavas vuestros. ¿No tenéis ciertamente transgresiones de parte vuestra contra el Señor vuestro Dios? El verso 14: todos los hombres armados dejaron los cautivos, el botín, delante de los oficiales de toda la asamblea. Se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre, tomaron los cautivos del botín, vistieron a todos los desnudos, les dieron vestidos, sandalias, le dieron de comer y beber, los ungieron, condujeron en asnos a todos los débiles y lo llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a los hermanos. Entonces volvieron a Samaria. Hasta ahí vamos a dejarlo. Vamos a hacer una oración. Padre precioso, te damos las gracias por este día. Pedimos que nos hables, pedimos que nos des tu rica palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen su lugar. Anoche que estábamos leyendo esta historia, en realidad no le encontré nada a esta historia, no le encontré nada que Dios me hablara, y me iba a poner a leer otros libros buscando en Dios una palabra para hoy, y me quedé ahí estudiando un poco, y de pronto brotó algo en este pasaje, en esa historia, donde Acán dice que tenía como ejemplo a su padre David. Y fíjese que nosotros tenemos buenos ejemplos alrededor nuestro, y ese hombre Acán tuvo buenos ejemplos. Usted lo puede leer en el verso 1. Yo me puse a meditar un poquito en este hombre, donde empezó a reinar a sus 20 años, pero dice que no hizo lo recto a los ojos del Señor como su padre David había hecho, sino que hizo como los reyes de Israel, que se hicieron imágenes fundidas para los Baales. Este hombre tenía un buen ejemplo cerca de él, que era su padre David, la enseñanza de su padre, la búsqueda de su padre, la entrega de su padre. Claro, cometió sus errores, tuvo sus consecuencias, pero tuvo una búsqueda, una entrega hacia Dios. Y no tomó ese consejo, no imitó esa conducta de David, sino que empieza a imitar la conducta de otros reyes.
Y fíjese que usted tiene la libertad de imitar lo bueno, imitar lo malo. Usted es el que decide qué hacer con su vida. Si imita lo bueno, le va a traer bendición. Si imita lo malo, le va a traer consecuencias a su vida, le va a traer aflicción, se va a meter en muchos problemas. Solo que cuando estemos o esté, o aquellos que nos van a escuchar estén en esos problemas, no culpen a Dios. No señalen a Dios, no digan por culpa de Dios estoy en esta situación. No, muchas veces son por las decisiones que tomamos, por que nosotros escogemos imitar lo malo. Nadie te obliga. Tú decides a quién imitar. Imitar lo malo es bien sencillo. No tienes que esforzarte mucho. Pero imitar lo bueno sí tienes que sacrificarte, sí tienes que esforzarte. Y este hombre a sus 20 años decide escoger lo malo, decide seguir el camino de los reyes que habían hecho lo malo, que habían hecho lo desagradable a Dios. Y meditando en la vida de este hombre en la casa, empezó Dios a hablarme, empezó Dios a abrirme su palabra. Y este hombre empieza a imitar lo malo. Y Dios entrega a todo ese pueblo, porque no solo el rey empezó a hacer lo malo, sino que todo el pueblo abandona al Señor. En el verso 9 dice, en el verso 4 dice que sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes, debajo de todo árbol frondoso. Mire todo lo que él hizo. Por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron. Este hombre empezó a sufrir derrotas. Tomaron el gran número de cautivos, lo llevaron a Damasco. También él fue entregado en manos del rey de Israel. Y ahí es donde yo me puse a meditar, hermano. Fue entregado, acuérdese que el rey no estaba dividido. Y este hombre fue entregado en manos del rey de Israel. Y esos hombres hirieron, destruyeron Israel. Dice en el verso 6, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá 120,000 en un día. Fíjese, qué mortandad. En solo un día, dice, todos hombres valientes, porque habían abandonado al Señor Dios de sus padres. Toda esa era consecuencia porque habían abandonado a Dios, se habían alejado de Dios. Y dice en el verso 7, y Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, y a Asricán, mayordomo de la casa, y Elcana, segundo después del rey. Y los hijos de Israel se llevaron cautivos a sus hermanos, a 200,000. Mire qué número, 200,000. Entre ellos había mujeres, hijos, hijas. Tomaron también mucho botín de ellos. Se llevaron el botín a Samaria. Y fíjense que todos esos hombres de Israel, todo ese ejército que había derrotado porque Dios los había entregado en sus manos. Y dice en el verso 9, pero había ahí un profeta del Señor llamado Odén. Y este salió al encuentro del ejército que venía de Samaria. Pero ¿cómo venía ese ejército? Mira, este ejército venía de derrotar a Acaz, venía de traer botín, venía de traer, hermano, gente cautiva. Dice que eran 200,000, fíjese. ¿Cómo se miraría todo ese desfile? ¿Cómo se miraría toda esa muchedumbre? 200,000, sin contar el ejército, toda esa fila, hermano, de gente, era bastante. 200,000, más aparte todo ese ejército. Y sale al encuentro el profeta, un profeta. No sé cuántos era el ejército, pero yo creo que era bastante. Solo dice los cautivos, la numeración de los cautivos, dice que eran 200,000. Entre ellos había mujeres, hijos, hijas. Y sale al encuentro el profeta. Y fíjense que las palabras de este hombre me impactan. Las palabras de este profeta dice que le dice, esos hombres venían de Samaria. Él dijo, he aquí, porque el Señor de vuestros padres
estaba airado con Judá y los ha entregado en vuestras manos. Quizá todos venían, hermano, contentos por la victoria, pero fíjese que les dice, no fue su valentía, no fue su destreza lo que los derrotó, no fue porque supieran manejar las armas. Les dice, ellos fueron derrotados porque Dios se los entregó. Porque si Dios no se los entrega, ustedes no hubieran podido derrotarlos. Esas son las palabras que salen del profeta. Dice, no hubieran podido derrotarlo a ese pueblo si Dios no se los entrega. Fíjese, una palabra del profeta, un solo hombre contra todo ese ejército, empieza a pronunciar palabras de parte de Dios. Diga, de parte de Dios. Hermano, si tú fueras profeta y que te mandaran a una comisión de esas, donde te pararas junto a 200,000 personas, sin contar el ejército, y que ese ejército que trae esclavos a 200,000 cautivos, ese ejército que yo me imagino que eran hombres aguerridos, venían armados, venían con su armadura, algunos quizá heridos, tenían su estatura, eran musculosos porque eran hombres de guerra, y que te manden a darles un mensaje a esos hombres y decirles, ustedes los pudieron derrotar no por su fuerza, no porque tuvieran experiencia, ustedes los pudieron derrotar porque Dios se los entregó. Por eso ustedes pudieron derrotarlos. Le estaba diciendo, no fue su fuerza, pero fíjense, era un solo hombre, un solo profeta dando una palabra, hermano, y les dice, ese hombre, fíjense lo que llega a conseguir. La palabra de este hombre, miren lo que logró conseguir. Dice en el verso 9 que estamos leyendo, los ha entregado en vuestras manos, los habéis matado con furia que ha llegado hasta el cielo. Ahora os proponéis subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como esclavos. Dice, ustedes, esos 200,000 los quieren tener como esclavos y eran sus hermanos. ¿No tenéis ciertamente transgresiones de parte vuestra contra el Señor vuestro Dios? Sabe, mire, cuando Dios te perdona algo, hemos cometido errores, ¿va? Que hemos cometido faltas. Pero fíjese que hay personas que cuando reciben el perdón de Dios, en vez de ser misericordiosos, son tajantes. Y no se ponen a pensar que ellos también, Dios los perdonó. Hay gente, hermano, que cuando recibe el perdón de Dios, en vez de ser misericordiosos con los demás, son duros, son severos. Como decimos, son rajatabla. Son intolerantes con aquel que ha cometido una falta. Y no se da, y se les olvida que Dios ha tenido misericordia de ellos. Diga, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aquella persona que ha recibido perdón de Dios, yo te aseguro que es más misericordiosa. Estos hombres, le dice el profeta y les dice, ustedes también tienen transgresiones. ¿Por qué los tratan como que si estuvieran limpios? ¿Por qué los tratan como que si no cometieran faltas ustedes? Y hay gente así muy severa, muy dura contra los demás, porque creen que ellos no cometen faltas. Se sienten limpios, se sienten como que no cometen errores. Y todos cometemos errores. Incluso cuando participamos de la Santa Cena, aunque tú no te acuerdes que has cometido una falta, es mejor decir, Padre, perdóname. No me acuerdo ahorita, pero perdóname. Perdóname por cualquier falta, ya sea de pensamiento, porque si no pecaste de pensamiento, o si no pecaste de hecho, pecaste de pensamiento. Y hay gente que peca solo con el pensamiento.
En su pensamiento, hermano, es una fábrica de malos pensamientos, malas imágenes. ¿Quién las ve ahí? Nadie, solo Dios. Y el profeta les tiene que decir y les dice: no tenéis ciertamente transgresiones de parte vuestra contra el Señor vuestro Dios. Mire, gente que es tan tajante, tan severa cuando alguien comete un error y no se dan cuenta que ellos también cometen errores, cometen faltas. Y les dice en el verso 11: ahora pues, oíme. Fíjense lo que les pide. Dice: ahora pues, oíme, y devolver a los cautivos que capturaste de vuestros hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra vosotros ahora. Esa ira que yo tenía contra Judá, ahora la tengo contra ustedes. Porque no solo fueron a derrotar, yo los entregué en sus manos, pero ustedes los hirieron con furor. Sí se los entregué en sus manos, pero no los vieron con misericordia, no los vieron como sus hermanos. Porque les dice en el verso 9, al final del verso 9, léalo: y habéis matado con una furia que ha llegado hasta el cielo. O sea, no solo los mataron, sino que fue con ira, como diciendo: pecadores, abandonan a Dios, por eso están en esa situación, por eso Dios nos los ha entregado en nuestras manos, hermano, y se fueron con furia. Y llega el profeta y les dice: ahora Dios está enojado con ustedes, porque los trataron con furia. Los trataron como que si ustedes estuvieran limpios. Los trataron como que si no tuvieran transgresiones. Mire, a veces, para vergüenza nuestra, a veces tratamos a nuestros hijos como que si nosotros no tuviéramos errores. ¿Verdad que sí? Pero no, eso solo me sucede a mí, a usted no. A veces tratamos a nuestros hijos como que si nosotros, el patrón, no tuviera que repetir hasta 2 veces las mismas cosas porque se te olvidan. ¿Verdad que se nos olvidan? No, solo a mí. La enseñanza ahora es para mí nada más, a usted nada. A veces se trata a la mujer como que si uno no cometiera errores, como que no cometiera faltas, como que uno fuera perfecto. Y esos hombres, hermanos, no solo los mataron, sino que con ira los agarraban la espada con ira, y llevaban 200,000, tanto hombres, mujeres, niños, y los llevaban, hermano, cautivos, 200,000. Y sale el profeta y les dice: ustedes no los hubieran podido derrotar si Dios no los hubiera entregado. ¿Por qué los mataste con ira? El asunto no es de que los hubiera dermado o matado, el problema era que era con ira. Hay gente, hermano, que reprende a los demás con ira. Diga: tengamos misericordia. Mire qué especial que te reprendan, pero con misericordia. Pastor, mire, quiero decirle que la vez pasada usted dijo algo que me desagradó, pero yo lo amo. No sabía cómo decírselo, y uno dice: me está reprendiendo hasta con amor. Ni se siente feo, ¿eh? Pero que venga alguien y te diga: hey, venga para acá, apúrese, hermano, y que te agarre a machetazos y que quiera desquitar su ira y te quiera corregir, y quizás si tiene razón que te corrija, pero no te olvides que probablemente se volteen las cosas y un día tú tengas la necesidad que te corrijan, pero con amor. Esos hombres llegan, hermano, y los querían esclavizar. No solo, hermano, habían abandonado a Dios, porque se habían alejado de Dios. Habían participado del consejo, habían imitado lo malo, habían hecho lo malo. Ya tenían su consecuencia, ya habían sido derrotados, habían sido, hermano,
sacados de su ciudad, sino que ahora sus mismos hermanos los querían esclavizar. Hay gente que cuando ve que comete un error, en vez de liberarlo, en vez de alentarlo, lo quiere esclavizar. Y yo creo que Dios es perdonador, hermano. Dios no ve tanto el pecado, sino el arrepentimiento. Cuando alguien se aparta, cuando alguien se aleja, mire, si algo Dios miró en David, no fue tanto su pecado, fue sus actitudes que él tenía después que él pecaba. Se arrepentía y decía: he fallado, he cometido una falta. Llegó el profeta Natán y lo confronta y dice: ¿quién es ese hombre? Merece la muerte. Y llega el profeta Natán y dice: ese hombre eres tú. Se queda callado, se queda sin palabras David. Y las únicas palabras que le salen a David, le dice al profeta, yo imagino hasta la cara de David, agachado: he pecado. Muy contrario a la actitud de Saúl cuando lo reprende Samuel. Lo que él quería era que nadie lo supiera. Lo que le interesaba era su nombre. No hubo una actitud de arrepentimiento. Culpó a alguien más. Estos hombres derrotan a Acaz. Y fíjese que sale este profeta y me impacta. Dice en el verso 11: ahora pues, oíme devolver los cautivos que capturaste de vuestros hermanos. Eran sus hermanos. Voltea a ver al que está al lado tuyo y dile: tú eres mi hermano. No le va a decir: tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. No, dile: tú eres mi hermano. Hermano, si nos viéramos así, tú eres mi hermano. Y les dice: devolver los cautivos que capturaste de vuestros hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra vosotros ahora. Mira, nunca te burles de alguien que cayó. Nunca agarres a alguien que cayó y lo agarres y ya de por sí está en una situación difícil. Ya de por sí las consecuencias son fuertes y todavía uno le quiera poner el pie encima. Y dice en el verso 12: entonces algunos de los jefes de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Jonadán, Berequías, hijo de Mensilomón, Ezequías, hijo de Salum, Amasa, hijo de Jadlaí, se levantaron contra los que venían de la batalla y les dijeron: no traigas aquí a los cautivos, porque os proponéis traer sobre nosotros culpa contra el Señor, añadiendo a nuestros pecados y a nuestra culpa, porque nuestra culpa es grande y el furor de su ira está contra Israel. Entonces dice en el verso 14: los hombres armados dejaron los cautivos. Mire, todo ese ejército deja libre a los cautivos. ¿Sabes qué le decían? Los cautivos ya se sentían esclavos, ya se sentían sirvientes. De pronto empiezan a abrir las cadenas, los grilletes. Le dijeron: son libres, pueden irse. 200,000 libres ese día. 200,000 hermanos libres. Dice en el verso 15: se levantaron hombres que habían sido designados por nombre, tomaron a los cautivos del botín y dice: vistieron a todos los desnudos. O sea, agarraron y los vistieron, los ungieron. Mire, empezaron a tratarlo y decirlo: son nuestros hermanos. Dice que los ungieron, condujeron en asnos a todos los débiles. Mire, de estar cautivos, ahora los viste. Le dice: esa corbata se te ve mal, póntela bien. Esa ropa, mira, te la doy. Me siento débil, no puedo caminar. Tráiganle un carro para que camine, para que pueda regresar a Jericó. Hermano, y les dan asnos, les dan, hermano,
animales de carga para que puedan regresar todos esos cautivos. Dice en el verso 15, en el cual estoy leyendo, les dieron de comer y de beber. Los ungieron, condujeron en asnos a todos los débiles y lo llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Entonces, ¿qué dice? Volvieron a Samaria. Mire lo que hizo el profeta. Mire el efecto que hizo el mensaje del profeta en todos estos hombres. Esos hombres, mire, no cerraron su oído. Esos hombres, hermano, no fueron diferentes ante el mensaje. No lo miraron insignificante. No se pasaron de largo y dijeron, es el profeta. No lo ignoraron. Estos hombres le pusieron atención al mensaje. Le pusieron atención a la palabra que salía de la boca de ese profeta. Miren lo que llegó a ser el efecto del mensaje. Les trajo arrepentimiento, abandonaron lo malo. Mire, hay mucha gente que está oyendo el mensaje en las iglesias, en las congregaciones, y siguen haciendo lo mismo. Siguen pecando, siguen, hermano, practicando lo malo. Pero hay gente que cuando oye el mensaje de parte de Dios, lo escuchan, no como que si fuera una palabra de hombre, sino como lo que es palabra de Dios. Hay gente que cuando oye el mensaje de Dios se arrepiente de lo malo, deja de hacer lo malo, deja de practicar lo malo, abandona lo malo. ¿Por qué? Porque son sensibles ante el mensaje. Y Dios les habla y envía a Dios el mensaje y le ponen atención. Hay gente que le pone atención al mensaje. Era un profeta, hermano, que salió con el mensaje. Hay gente que cuando oye el mensaje lo atiende. Empieza a escuchar la palabra y dice, Dios me está hablando. Hay gente que cuando oye el mensaje, en vez de decir Dios me está hablando, Dios me está diciendo esto, lo que está diciendo en su corazón es, ¿y a quién le estará hablando Dios? ¿Y a quién le estará diciendo esas palabras? El mensaje nunca es para ellos, nunca es para ellos. La palabra siempre es para alguien más, ¿va? Mire, contaba un pastor que había una oveja que era bien problemática. Problemáticos aquí no hay, ¿va? Gracias a Dios. Ayer decían las maestras los tipos de niños que hay, ¿va? ¿Cuáles son los tipos de niños que hay, hermanos? Dice que hay los problemáticos. ¿Quiénes? Los sociables, los sensibles. Eran 6, ¿no? ¿Dónde está la maestra? Problemáticos, sensibles, vamos 2. ¿Cuál era el tercero? Rebeldes. ¿El cuarto cuál era? Quejosos. ¿El quinto? No, ayer se tocó. Hay 6 tipos de jóvenes o de niños. Me faltan 2. Bueno, y entre ellos eran los problemáticos, ¿no? Pero no solamente señalar los niños que hay, ¿va? Sino buscarle una solución. Buscar una solución a esto. Y también daban las soluciones, cómo tratar a los problemáticos, cómo tratar a los sociables, cómo tratar a los quejosos, porque hay niños que de todo se quejan, ¿va? A ver, tráelo. Ok, dice que hay niños que hacen bullying, hay niños sociables, hay niños sensibles, hay niños quejosos, hay niños rebeldes, hay niños problemáticos. Y los problemáticos es porque quieren llamar la atención. Y fíjense que este pastor tenía una oveja, no un niño, sino una oveja problemática. Bien problemática. Y dijo ese pastor, conste que dijo ese pastor, ¿no?
Dijo, voy a echarme un mensaje teledirigido, directo a esa oveja para que cambie. Y preparó el mensaje. Y dijo, con este mensaje ahora sí va a cambiar, porque va a cambiar esta oveja. Y el pastor predicando y enseñando. Y de pronto la oveja se acerca, ya que termina el mensaje, se acerca esa oveja problemática y le dice al pastor, qué duro les habló al pueblo hoy, Y hay gente así, hermano. El mensaje nunca es para ellos. Siempre es para alguien más, para el de enfrente, para el de atrás, pero nunca es para ellos. Pero cuando hay gente, hermano, que le ama el mensaje, le pone atención a la palabra, dice, no, Dios me está hablando. Y así eran esos hombres. Miren lo que hizo el profeta, lo que causó el mensaje. Hay gente que ve el mensaje como que si fuera de Dios. Ya, Dios me está hablando, Dios me está diciendo que cambie. Y así hay muchas personas que ama a Dios y ama la palabra, le pone atención, hermano. No está viendo lo malo, sino dice, Señor, háblame. Dice en Génesis capítulo 4, verso 7. Dice en el verso 7. Fíjense que llega Dios con un mensaje con Caín y le dice, si haces bien no serás acepto. Hay gente que dice, ¿por qué será que no soy acepto? Y viene el mensaje y le dice, mira, esta es la solución a tu problema. Y le estaba diciendo a Caín la solución de su situación, y dice, si haces bien no serás acepto, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes de dominarlo. Miren lo que le estaba diciendo el mensaje. Hay personas que Dios les envía el mensaje, la solución del problema, les dicen qué es lo que tienen que hacer, pero algunos hermanos continúan haciendo lo malo. Y Caín en el verso 8 dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. ¿Se frenó? No. Hay gente que escucha el mensaje. Mira, hay gente tan sencilla ante la palabra, que puede estar escuchando el mensaje y el mensaje lleva unción, lleva revelación, lleva gracia. Es como comerse un pan rico. Usted no ha probado de esos panes que dice, son chiquitos, pero dice, qué pan tan delicioso. Y hay gente así ante el mensaje. El mensaje lleva unción, lleva revelación, lleva todo, lleva gracia y hacen la palabra. Pero hay otros, hermanos, que el mensaje puede venir de la boca de Dios, directamente de la boca de Dios el mensaje. Puede ser el mensaje hasta más profundo, tan profundo que ni se entienda. Puede ser un mensaje que uno dice, wow, ¿de dónde sacó esto? Y hay gente que no cambia. O por el otro lado puede ser el mensaje más sencillo. Y hay gente que oye ese mensaje y se arrepiente. Deja de hacer lo malo. Una palabra sencilla, una palabra práctica, y de pronto dice, no, tengo que dejar de hacer esto. Y Dios le empieza a hablar a Caín, pero Caín no se frena, sino continúa. Y hay gente que oye el mensaje y sigue haciendo lo malo. Dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué? Lo mató. ¿Salió el mensaje antes de que hiciera eso? Salió el mensaje. Dice Lucas 16:30. Dice en el verso 30, y él les dijo,
En el verso 29, ponlo por favor. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. En el verso 30 dice, y él dijo, no, padre Abraham. Aquí está hablando del rico, de la experiencia del rico y de Lázaro. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, ¿qué dice? Se arrepentirán. Y mire la respuesta de Abraham y le dice, mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Mire, gente que puede ver gente resucitar, puede ver milagros, puede ver, hermanos, maravillas, y siguen haciéndolo mal. Y hay gente que puede oír el mensaje, aún no es ni pastor, no es ni apóstol, no es ni evangelista, no tiene ni carro nuevo, sino que anda en bicicleta el que predica. Y dicen, sí, Señor. ¿Sabes cómo salen después del mensaje? Llorando, diciendo, tienes la razón, Señor. Y hay otros que pueden ver milagros y siguen haciendo lo mismo. Te pueden contar de milagros, de maravillas, pero su vida no cambia, no se arrepienten. Ese profeta sale contra un ejército y miren lo que hace, una palabra, se arrepienten y dejan ir a todos los cautivos. Una palabra. ¿Sabes por qué? Porque ellos miraban la palabra no como palabra de hombre, sino como es palabra de Dios. Diga, palabra de Dios. Era palabra de Dios. Yo espero que tú en este lugar recibas la palabra no como palabra del pastor, no como palabra mía, sino como es palabra de Dios. Porque cuando tú la recibes como palabra de Dios, dices, amén, Señor. Tienes la razón, me estás hablando. Estos hombres le dice, y empieza a interceder con Abraham y le dice, permíteme regresar. Si me ven a mí resucitar, de seguro se van a arrepentir. Hay personas que puede ver milagros, sanidades, puede ver maravillas, puede ver que el cielo se le cae, no se arrepiente. Pero hay otros que son sencillos ante la palabra. Dice Marcos 11:18. Porque vino Juan Mateo 11:18. Porque vino Juan que no comía ni bebía y decían, tiene un demonio. Mire, llegó Juan el Bautista con un mensaje. ¿Verdad? ¿Sí o no? Llega Juan el Bautista con un mensaje. Fíjese que Juan el Bautista nunca hizo un milagro, nunca. Juan el Bautista, si usted ve, no hizo ningún milagro. Pero dice que empezaron a ver a Juan el Bautista y toda esa gente que escuchaba el mensaje de Juan el Bautista. ¿Sabe qué decían algunos? No miraban y decían, qué mensaje. Porque él traía el mensaje de arrepentimiento. ¿Sabe lo que decían? Tiene un demonio. Ese hombre tiene un demonio, dice, porque vino Juan que no comía ni bebía. Usted sabe que Juan, su alimento, ¿cuál era? Langostas y miel silvestre. Entonces decían, ese Juan está endemoniado. Y de pronto viene Jesús. Jesús, hermano, solo se retiró un tiempo al desierto. Jesús convivía con los recaudadores de impuestos, convivía con los pecadores. Claro, él no se hacía a ellos, ellos se hacían a Jesús. Y empiezan a hablar, ya no era el tema Juan el Bautista, era el tema Jesús. Y dice en el verso 19, vino el Hijo del Hombre que no come ni bebe. Y dicen,
Mire su nombre. Perdón, vino el Hijo del Hombre que come, bebe y dicen, mire su nombre, glotón, bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos, de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Mire, gente que siempre está viendo un pelo en la sopa, siempre ve lo malo del mensaje. Yo espero que tú no seas de esos que siempre está viendo algo raro en el mensaje. Oh, es que el mensaje tenía esto malo. Agarra lo bueno, agarra lo que es para ti. Hay gente que siempre está viendo en el mensaje algo malo. El pastor dijo esto, el pastor dijo un chiste, el pastor se equivocó acá. No, agarra lo que es para ti. Agarra lo que te va a nutrir, agarra lo que te va a fortalecer. No seas como esos hombres que solo están viendo lo negativo. Juan el Bautista tiene un demonio. Jesús es un glotón, bebedor de vino, compañero de pecadores. Y el mensaje, ¿cuándo lo escuchaban? Hay gente que no escucha el mensaje, siempre está viendo lo malo del mensaje. Espero que tú no seas de esos. Dice Lucas 11:32. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio como esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de ¿quién? Mire, hay gente que cuando oye el mensaje se arrepiente. Hay gente que puede oír mensajes profundos, mensajes de prosperidad, mensajes de todo tipo, apostólico, profético, evangelístico, de maestro. Su vida sigue igual. Cuando alguien te diga, yo he escuchado mensajes proféticos, pues no te has comido ese mensaje, porque si lo hubieras comido cambiaría tu vida. Hay gente, hermano, que recibe el mensaje y es tan sencilla ante el mensaje que dice, sí, Señor, ya no le voy a pegar a mi esposa. Sí, Padre, soy una viciosa, reconozco, una viciosa de novelas, tengo que dejar las novelas. Sí, Padre, soy una adicta al Facebook, lo reconozco. Tengo que dejar ese fuchi Facebook, ¿eh? Porque hay gente que es adicta al Facebook. Y sale el mensaje y hay gente que dice, sí, Padre precioso, los ojos todavía se me van, Señor, ponme cosas alrededor mío para que mis ojos se centren en ti. Sí, Padre, yo soy un sentido sentimental, cámbiame. Sí, Padre, exploto fácil. Mira, hay gente que explota fácil, se enoja fácilmente, se irrita. Y sale el mensaje y hay gente que dice, ¿a quién Dios le estará hablando? Y nos está hablando a nosotros. Hay gente que se arrepiente con el mensaje. Hay gente que dice, no, es Dios hablándome. Hay gente que puede Dios enviarle profetas, evangelistas, pastores, mensaje tras mensaje, y dice, ¿quién sabe para quién será? Es como aquel chiste que dice que había un borracho que iba manejando en el freeway y de pronto prende el radio y dice, tengan cuidado porque por el freeway 5 hay un loco manejando sentido contrario. Y dice el borracho 1, todos están manejando sentido contrario. Y era él el que iba en sentido contrario. Y así hay gente. Siempre culpan a alguien más, pero hay gente sencilla. Diga, nosotros somos de esos. Temblamos ante el mensaje, decimos amén, Señor. Puede salir el mensaje del vaso más rajado, pero tú sabes que Dios te está hablando. Porque el que sabe que Dios le está hablando, uno es el que sabe. Uno es el que sabe. Y hay gente tan sencilla ante el mensaje que dice amén, Señor.
Esa gente, hermano, de Nínive dice que se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pregunto, ¿cómo era la predicación de Jonás? Era tajante Jonás, hermano. Era enojón Jonás. ¿Y sabe cuál era el mensaje? ¿Cuánto duraría un mensaje de Jonás? ¿Sabe cuál era el mensaje? Nínive será destruida dentro de 40 días. Eso era todo lo que decía Jonás. Y quizá la gente le decía, ¿y dónde está la introducción, Jonás? Y quizá los homiléticos, no usaste homilética, Jonás, hoy. Porque hay gente que le hace daño ir a los institutos bíblicos. Es que no tiene homilética el mensaje. Es que no tiene introducción al mensaje. ¿Qué me importa la introducción y la homilética? Lo que quiero es que Dios me hable y provoque en mí un deseo de buscarle con todo el corazón. El mensaje era sencillo. Sencillo, sencillo, sencillo. No era ni profundo, era un mensaje sencillo, era hasta de mala gana. Yo creo que Jonás salía, porque Jonás lo que quería es que todos se murieran. Eso es lo que buscaba Jonás. Nínive será destruida dentro de 40 días. ¿Sabes qué provocó en toda esa nación? Arrepentimiento, ayuno. Tengo que dejar de hacer lo malo. Tengo que dejar de decir malas palabras. Ya estuvo con mi boca. Tengo que dejar de hacer eso, dejar de hacer lo otro. Tengo que dejar de andarle coqueteando a alguien más que no es mi esposa. Tengo que dejar de cerrarle el ojo al que no es mi esposo. Tengo que cambiar. Ese es el mensaje. Hace tal efecto en una persona que es sencilla ante la palabra. Si usted tiene Facebook, ponga la foto de su esposo también ahí. ¿Por qué no la pone? ¿Y por qué anda chateando con alguien que es de Brasil? No le entiende el portugués, pero ahí está. No, es que me invitó que fuera su amiga. No, tenga cuidado. Ahí está a las 10, 11 de la noche. ¿Qué está haciendo aquí? Checando mi Facebook. Su cara libro, como dicen algunos. Ya no consultan la palabra, ya no doblan rodillas. Hay gente que se ministra con el Facebook. Hoy, querido Facebook, me siento mal, me siento desanimado, estoy aburrido, no tengo que comer, la comida me hizo daño, estoy triste. En vez de buscar a alguien con quien ministrarse, se ministran con toda la gente de Facebook. Hermano, hay gente que el mensaje sale sencillo y se arrepiente. Y hay gente que le puede salir el mensaje con unción, profundo, con gracia. Y les tocan flauta y no bailan, les tocan endechas, no se lamentan. Pero hay gente que, hermano, oye el mensaje y dice, sí, Señor, tengo que arrepentirme. Dice Eclesiastés 9:16, y yo con este verso finalizo. Y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre, ¿qué dice? Se desprecia. ¿Sabes que hay gente que no recibe el mensaje de un predicador pobre? Hay gente que recibe el mensaje, si tiene buen carro, recibo el mensaje. Si anda con chanclas, no. Se desprecia la sabiduría del pobre. A veces el humilde quiere decir, el pobre quiere decir, Dios me está diciendo esta palabra. ¿Y a qué instituto fuiste? A ninguno, pero Dios quiere decir esta palabra. No, entonces no la aceptamos. Dice, yo me dije, mejor será la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia. Mire, a mí me ha tocado ir a México a predicar por la gracia de Dios.
Y a veces me molesta un poco algo que sucede. Y ponen ahí, va a venir un predicador de San Diego, California. Y a veces quiero que ni le pongan así, San Diego, California. Solo va a venir un predicador y ya. Hermano, llega uno y la gente va. La gente llega. Llegamos a Mérida y empezamos a predicar. Y Mérida es a donde se predica, era un pueblo pequeño. Pero hermano, yo no sé de dónde salió mucha gente. Casi 300 personas se reunieron ese día. Es que venía un pastor de San Diego, California. Y a ese pastor sí lo vamos a escuchar porque es Dios hablando. ¿Y qué con los pastores que están en ese lugar? ¿Qué con los pastores que viven con ellos? ¿Dios no los usa? ¿Solo los pastores que vienen de afuera? ¿Solo los pastores que vienen de Estados Unidos? Y hay gente que menosprecia el mensaje dependiendo de dónde viene el pastor. Si el pastor viene de Estados Unidos, es de Dios esa palabra. Tiene más unción, come hamburguesas, quiere decir que el alimento va a salir más rico. Menosprecian el mensaje. Y eso sucede aquí. También aquí sucede. El pastor está predicando, viene una visita y dice, esa sí es de Dios, esa palabra. Dios me habló, y el pastor un día antes lo predicó. Mire, gente que agarra la enseñanza, toma la enseñanza como si fuera de Dios. Dice, no, sí, Señor. Es gente sencilla, es gente que se arrepiente, es gente que deja de hacer lo malo. No necesitan un mensaje profundo. Sabe que a mí me gusta predicar el mensaje que se puede practicar. Hay un mensaje que no se puede practicar. Saber de la sabiduría increada es bonito. Pregunto, ¿en qué lo puedes aplicar en tu vida? Nada. Ni modo que arregle los problemas diciéndole a tu mujer, mira, ¿quieres saber de la sabiduría que se reveló? Ella la que quiere saber es que ya no seas enojón ni celoso. Mira, cuando tú veas gente emproblemada, tú no le empieces a hablar, hermano, de ángeles, querubines, quién es el que tiene el mayor rango, qué son los arcángeles, los ángeles. Ella no le importa saber eso, a ella no le interesa saber eso, ni le va a ayudar saber eso. Ella lo que necesita saber es de que es una peleonera, chismosa, resentida. Eso es lo que le va a ayudar. Hay ministros que no saben repartir el pan. Denle a un niño de 1 año a comer pescado a ver qué sucede. ¿Qué va a suceder? Denle una mojarra, dale, mijo, ahí está salsa tapatío, tu agua de horchata y coma. Pregunto, ¿qué sucede? Se va a morir ese niño. Hay pastores que dicen cosas a ovejas que les va a hacer daño saber eso. Pablo tenía ese conocimiento, Pablo tenía ese cuidado. Llegaba con los de Corintio y les decía, les traía vianda fuerte, les traía pescado, pero veo que entre ustedes hay contiendas, hay celos, vamos a darle leche. Tenía ese cuidado Pablo. Hay ministros que lo que quieren solo es apantallar con el mensaje, impresionar con el mensaje. Pero no es impresionar, es que salgas saciado, alimentado, nutrido de fe. Eso es lo rico. Que el mensaje te provoque en ti arrepentimiento y digas, tengo que cambiar. Amén, y amén, y amén, y amén. Obreros, tengan cuidado. Un buen mensaje, una buena mesa es que haya de todo. Ese es un buen mensaje. Una buena mesa es que haya langosta, que haya arroz con leche, que haya puré, que haya de todo, porque en una congregación hay de todas las edades. Ese es un buen mensaje, que haya de todo. Cierra tus ojos.
Hay gente que recibe la palabra como si fuera de Dios. Ahí tú sabes cuando Dios te está hablando. Tú sabes cuando dices, sí, Señor, reconozco, tienes razón. Son tan sencillos ante la palabra, son tan humildes ante la palabra, donde dicen amén, Señor. No ven la altura del vaso, no ven si el vaso tiene dinero, no tiene dinero, no ven el carro del vaso, solo ven el mensaje que está saliendo, y el mensaje viene de Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Este pueblo se arrepintió, dejó libre a todos los cautivos por el mensaje que salió de la boca de ese profeta. Que cuando Dios nos hable podamos tener la sencillez de decir amén, Señor. Que podamos ante la palabra todavía que provoque en nosotros un arrepentimiento. Que podamos darle la atención de vida a la palabra. Que decir es Dios hablando. Que no digamos es palabra de hombre, sino es Dios hablando. Solo quiero aclararte algo. Mencionaba de este hombre que tras un mensaje teledirigido, no quiere decir que se tenga que hacer. Más bien no se tiene que teledirigir los mensajes. Padre precioso, gracias, Señor, por tu palabra. Porque todo lo que hay Sí, Dios. dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más
Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar.